Bueno, este es el último webinar que estamos haciendo del ciclo que estuvimos, realizando durante todo octubre por el Día de las Madres. Estuvimos, ahí hay una persona más. Bueno, de eso, debatiendo con diferentes invitadas sobre diferentes tipos de maternidades, diferentes formas de maternar. Así que bueno, acá Geo y Chris, bueno, el equipo de Grow, son muy fanáticos de esta serie, no sé si la vieron, así que nos pareció, bueno, una buena ocasión para debatirla. Creo que, no sé si ya, bueno, si hay alguien que no conoce a Grow, si es la primera vez que se suma, somos una ONG que trabaja por la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas, y bueno, siempre hacemos estos espacios para intercambiar, para conversar, para traer diferentes temas que nos parecen claves. Así que bueno, si quieren contarnos también si ya vinieron a los otros webinars de este ciclo, si vinieron algunos, si no están todos en YouTube, y bueno, ya arrancamos. Como somos pocos, creo que está bueno nada, que abramos el micrófono y aprovechemos para eso. No sé qué les parece. Sí, eso, tal cual. Abran el micrófono y eso, y participen, nos van interrumpiendo también. Como les decía Tali, Chris y yo somos fanáticos de la serie Pose. Creo que Chris más que yo porque él empezó antes, así que le voy a ceder ese derecho, pero me hizo una fanática también. Y desde que la empezamos a ver, y la discutimos un montón, previo a obviamente a armar este webinar, y cuando pensábamos, bueno, qué reflexiones prestar para el mes de octubre, nos parecía interesante como, bueno, aparte de hablar de otras maternidades diversas, que fueron todo el ciclo de charlas que tuvimos con otras personas, pensar también desde esta postura, desde esta serie en particular que está en Netflix, así que si no la vieron, véanla, que tiene ya 2 temporadas y falta una tercera, que nos habilita y nos permite repensar el concepto de familia, nos permite repensar también el concepto de qué es maternar. Así que teníamos ahí armado un Padlet, pero no les compartiría el Padlet, les preguntaría si quieren ahí por el chat, o si alguien quiere como compartir también, qué frases típicas en relación o en torno al concepto de familia y el concepto de ser madre, ¿no? Generalmente escuchamos. Digo, para ver si nos resulta más fácil también hablar entre nosotras. Ahí está Malu también, que la veo, así que a ver si alguien que se anima a abrir el micrófono y nada, y compartir así originalmente, ¿no? Cuando pensamos en familia, en qué pensamos, y cuando pensamos en ser madre también, en qué pensamos o qué es lo que nos dice la sociedad. ¿Alguien que se anime a romper el hielo? ¿Podría ser unión? Sí, tal cual, tal cual. Familia puede ser unión. Muy bien. Sí, eso no hay problema. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otras frases o palabras encuentran que pueda estar asociada a la familia o al ser madre? También por el chat, si no, sale, para escribir algunas palabras. Piensan, a veces les tiramos algunas, como hablamos de frases típicas, ¿no? Porque quiere decir, no con lo que nosotros pensamos, sino también en relación a aquello que nos dicen, ¿no? O que nosotros estamos viendo. A veces cuando estamos pensando en cómo se retrata una familia, se retrata una pareja heterosexual, se retrata siempre con hijos, ¿no? Siempre con hijos pequeños, en general 2. Cuando pensamos en ser madre, pensamos en una mujer, pensamos muchas veces en una mujer heterosexual. También en general siempre pensamos como madre. No, acá pone Graciela culpa, madre culpa, y Agostina pone madre hay una sola. Bueno, esto, tal cual, buenísimo. La idea de que madre hay una sola, ¿no? La culpa asociada a todo lo que nunca llegas a hacer, ¿no? Lo que queda siempre pendiente. Ahí Ana completó, ¿no? Con amor, unión, comprensión, como esta comprensión, esto me hace acordar a un spot de un programa que está acá en Argentina,
por un programa público, ¿no? Que hace mucho hincapié en esta idea de la madre que comprende todo sin palabras, ¿no? Sin ver a su hijo o a su hija, sabe perfectamente qué le pasa, cómo le fue en un examen, si se peleó con su pareja, si le va a contar algo sobre su orientación sexual, si se acaba de recibir, ¿no? Cuántas cosas sabe sin justamente hablar con la persona, a veces ni siquiera verla, por tenerla cerca en el entorno, se entera o sabe esta como comunión que hay entre la madre y las hijas, ¿no? También, algo que está dado por hecho. Y lo interesante, y acá lo uno, esto que traía en relación a la culpa, nos hace pensar también en cuántas veces ese mandato de cómo tiene que ser esa madre que lo puede todo, esa la madre que está omnipresente, porque se habla de esto, esa madre que no solamente que está omnipresente, sino que aparte comprende al otro y a la otra persona que tiene enfrente muchísimo mejor que esa otra persona, ¿no? Cuántas veces escuchamos que una madre entiende el llanto de un niño sin estar con ese niño o con su bebé. Yo todavía pasé por 2 hijas y me siento muy mala madre porque jamás lo aprendí, ¿no? Siempre tenía mi listita de cosas para chequear, pero bueno, la culpa es una culpa construida, es una culpa que nos viene también asignada en relación a esto que no cumplimos. Y en este sentido, creemos que también es, dice más, el chiste madre hay una sola, menos mal. También, Graciela, qué bueno esto que también lo traes, ¿no? Porque somos tan metidas encima que también suerte que hay una sola. Sí. Y en este sentido creemos que la serie también, es decir, no solamente construye y construye un nuevo tipo de familia, sino que también construye una nueva forma de maternar, ¿no? Una maternar en distintos niveles que ahora vamos a repasar. Pero antes queremos contextualizar un poco. Último Sí, dale. comentario que pone Lu, que me parece interesante, que dice: a la familia se le perdona todo, o mejor dicho, se calla dentro de la familia ciertas verdades. Sí, tal cual, ¿no? Esto del lazo biológico, ¿no? La sangre como algo que es fuerte, que nos une y que nos debería hacer los mejores amigos, ¿no? Como que nos entendemos perfectamente y que estamos para todos. Y qué duro cuando esto no se cumple, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso no se da? Cuando esas relaciones vinculares que esperamos que pasen desde lo biológico, que esperamos que pase por la sangre, no terminan sucediendo. Así que con esto le voy a dar la palabra a Cris para contextualizar un poco la serie, por si no conocen como el trasfondo también de la serie en sí, y después vamos a algunas líneas que elegimos para trabajar hoy con ustedes. Buenísimo. Bueno, como primer paso, yo no sé si todos y todas las que estamos acá vimos la serie, nosotros ya adelantamos que sí, y que somos fans, pero trajimos un pequeño tráiler que también ilumina algunas cuestiones también de cómo se establecen esos vínculos. Es el tráiler de la primera temporada, tiene 3 posts, pero bueno, vamos a ver el tráiler de la primera, así para quien no la vio, para también refrescar algunas imágenes y personajes que vamos a ir reconstruyendo a lo largo del encuentro. ¿Hay alguien que no la haya visto igual? Ahí Agustina dice que vio todas las temporadas y que también es fan, como usted. Buenísimo. Bueno, entonces, solamente por nuestro gusto vamos a ver el tráiler y ahora... Y aparecen justamente estas 2 palabras, ¿no? Familia y madre. Focus, children. It is time we remind the world who we are. Jackpot. Mother, what do we take? Everything. The category is royalty. How does someone as talented as you wind up dancing for a whole bunch of junkies? I want to be a star. You ever consider joining a house? What do you mean? Well, a house is a family you get to choose. I have bigger dreams of performing at some ball. I have nowhere else to go. Come in. It's that white boy again. Is this your first time doing something like this? Whispering love. Yes. What exactly is a ball? Balls are a gathering of people who are not welcome to gather anywhere else. Darling, the champagne is burnt. This is what it's like to be a person at the top of the rainbow room. What's better, the dream or the reality? The reality. What do you want out of life? I want to be treated like any other woman. That's my dream. Hey,
baby, you are our secret weapon. And that is how you do a ball. Buenísimo, bueno, dan ganas de volverla a ver cada vez que uno ve el trailer. Siempre hay más pistas sobre todo. Sí, perdón. La que quiero pasar de slide, ¿eh? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, justo traemos la bandera de la diversidad, sobre todo con estas nuevas incorporaciones, ¿no? De la visibilidad también de otros colectivos, como el colectivo marrón, obviamente la cuestión étnica y esta diversidad ampliada, que nosotros también la vemos y la podemos pensar con el término de interseccionalidad, se hace muy visible, ¿no? Y está muy bien representado en la serie, ahora vamos a ver por qué, y algunas pistas que también trae detrás de escena de cómo se construye la producción cinematográfica, pero en este caso es importante poder pensar que la serie trabaja la inclusión puertas para adentro, en varios aspectos, pero que también tiene una forma muy amorosa de hablarle a esa sociedad, ¿no? A pesar de todos los temas que trata, y eso también es interesante porque muchas producciones nuevas que tocan y empiezan a visibilizar y a iluminarlas como protagonistas, ¿no? El colectivo LGTBIQ+, traen esta forma de contar, ¿no? Que es amorosa porque tratan de alguna manera de visibilizar, contarle a la sociedad todo lo que quizás se perdió en todo este tiempo de no ver, lo que está detrás de estas banderas, y también de alguna manera interpelan, pero de un lugar muy bueno como este, ¿no? Como bueno, interpela un rol tan típico como el de madre, y tan visto también desde una perspectiva biológica, que sorprende, ¿no? Y que nos invita también a cuestionar. Pero vamos a recorrer algunos aspectos que trajimos acá en la próxima slide, sobre todo sobre la comunidad LGTBIQ+, y sobre todo en qué contexto se da la serie, ¿no? El contexto más que nada ficcional, ¿qué recorta? Bueno, recorta un Estados Unidos en 1987, el foco está puesto sobre la comunidad trans, pero vamos a ver también cómo se abre, ¿no? Cómo amplía la mirada, cómo la comunidad trans también abrazó a otras identidades y orientaciones, pone en el centro de la escena, ¿no? Como una excusa también para contar la historia, los bailes de salón, pero los bailes de salón también como un lugar de protección y un lugar de recreación, pero también de expresión y de compartir, ¿no? Un espacio en común que da una identidad también, ¿no? A este colectivo. También, por supuesto, en esta tensión entre casas y familias, ¿no? Estas casas que se arman en función a distintos grupos que participan de estos bailes de salón, pero al mismo tiempo que Puertas para Adentro construye una identidad como familia y lazos también familiares. Y algo que es transversal y que ahora vamos a ver que no es menor, ¿no? Y que atraviesa toda la serie, que es el impacto del VIH-Sida en Estados Unidos, pero también a nivel mundial, ¿no? Porque sabemos que esto fue distribuido de alguna manera, ¿no? Su impacto a lo largo y ancho de todo nuestro mundo. La serie fue ideada y producida, está súper interesante, también por todo un equipo diverso. Esto está empezando a imitarse en varias series y producciones, muchas de HBO también, que empiezan a contar las historias de la diversidad, pero también por parte de creativos que forman parte de ese colectivo, o sea, que entienden la realidad, que conocen de qué están hablando y que también da representatividad, pero no solo creativos, directores, la gente que trabaja detrás de cámara, la gente que protagoniza la serie, que eso seguramente ya lo sabrán, ¿no? Que no es gente que hace sino que vivieron y viven también esas realidades y pueden hablar por ese colectivo, y eso realmente la hace una serie diversa, además de que en sus subtítulos, aclaramos subtítulos porque los que la vimos por ahí en otros países y vimos los subtítulos sabemos que utilizó el lenguaje inclusivo como una forma también de apropiarse, ¿no? De un lenguaje mucho más abierto que represente y que tenga que ver con eso que se estaba viendo en pantalla. Pero también traemos algunos datos más generales, y ahí sí, lamentablemente, la historia real de nuestra vida, la próxima slide, que tiene que ver con un recuento de la línea histórica, ¿no? De dónde la serie empieza a contarse, pero también qué pasó antes y qué sucedió después, y algunas pistas también de Argentina que nos pueden servir para ver cómo eso impactó. Si querés, Georgie, pasamos ahí a la próxima slide. Gracias. Bueno, en principio contarles que como la visibilidad, digamos, de todo el colectivo en general, esto arranca en 1969 con una revuelta, también en Estados Unidos, esto no es menor, ¿no? Porque tiene que ver con la primera irrupción en la escena pública, ¿no? Con esta revuelta a través de piedras, botellazos, esta aparición también del grupo de travestis, ¿no? Toda esta complejidad que estaba oculta hasta ese momento empieza a tomar
un lugar y un lugar protagónico en la escena pública en los medios de comunicación, ¿no? Esto fue en 1969. En 1984, ya con la irrupción obviamente de este colectivo, en Argentina aparece la CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina, ¿no? La discoteca Contramano justamente se crea y empiezan a hablar de estos temas, por lo menos dentro de nuestro territorio, y así se dio también de forma paralela en otros países de Latinoamérica. Y en 1987, que es donde justo comienza la serie, fíjense que coincide con la CHA cuando impulsa la campaña Stop SIDA, ¿no? Entonces esto que les contábamos recién, este buen recorte que hace la serie para visibilizar una problemática que atravesó mucho más, ¿no? De territorios, países y comunidades que la de Estados Unidos. En 1989 se presenta la Ley Nacional de SIDA, y en 1990 recién la OMS resuelve eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y la acepta como una variación de la sexualidad. No es menor, y tenemos este dato para ponerlo en la complejidad que se da, ¿no? No solo defender las cuestiones de salud pública, sino también visibilizar al colectivo, poder ser reconocido en el medio de la discriminación y un montón de cosas obviamente que vive el colectivo, y la serie hace muy bien hacer ese recorte en ese momento, porque claramente, fíjense los años que pasaron y a raíz de qué recién una organización tan importante como la OMS resuelve eliminar de la lista, y así otros países que podemos nombrar que tenían decretos o que tenían leyes arcaicas donde prohibían el desarrollo de ciertas identidades y orientaciones. Pasando un poquitito para recapitular, y por eso es interesante que nos deja a nosotros la serie puntualmente hablando del colectivo. Bueno, visibiliza las censuras que reciben, ¿no? Esta idea de la negación, no solo por parte dentro del mismo colectivo también hay una cierta censura y negación, y lo vemos cuando van a ciertos bares o ciertos espacios que también el colectivo trans, frente a otras orientaciones como homosexuales, sienten la repulsión y sienten también ese rechazo, ¿no? La discriminación, obviamente la invisibilización, la represión sobre todo, ¿no? Y acá, bueno, tres cuestiones que son muy importantes, que tienen que ver todas, fíjense, con el cuerpo, ¿no? Violaciones, asesinatos y la estigmatización, que también tiene que ver por el cuerpo. Por eso es lo interesante, ¿no? Si bien es algo subjetivo estigmatizar o discriminar a alguien, pasa y tiene que ver con este colectivo que expuso su cuerpo, que expuso su intimidad y sus deseos ante una sociedad que claramente se encargó, ¿no? De estar todo el tiempo, y sigue hoy en día, porque no es algo que podríamos decir que está terminado, sino que justamente es aún más complejo porque todavía nos invita a repensar cómo nos paramos como sociedad frente a estos temas. Y algo que sí es esperanzador que trae la serie, ¿no? Y que ilumina, son estos nuevos vínculos y configuraciones que se arman a partir de todo este contexto sociohistórico para sobrevivir, ¿no? Que es un poco lo que nos invita, ahora sí, si pasamos un poquito más, a pensar en el primer eje, que para nosotros es súper importante, que nos invita al debate, que tiene que ver con el concepto de familia, ¿no? Y qué pistas nos deja la serie en torno, por eso les preguntamos al principio, qué frases típicas tienen, ¿no? ¿Qué modelos reconocemos que están en la sociedad para enfrentarlos a estos modelos que invita la serie? Uno tiene que ver, que ya lo adelantamos, con los vínculos no biológicos, ¿no? Como la serie puede mostrar la cantidad de situaciones que se dan, que se salvan, que se protegen, que se cuidan, que se resuelven a través de vínculos tan fuertes como los que esperamos que sean los biológicos, que sin embargo se dan en vínculos que no lo son, ¿no? También otra idea de los vínculos que son co-construidos, no nos elegimos, no hay una cuestión de imposición, sino que se va reconfigurando el escenario a partir de las decisiones, ¿no? Del deseo de formar parte de esos vínculos, que sabemos que para muchas personas eso no se da. Acá en Argentina, por ejemplo, con el tema de la dictadura se dio de un colectivo que son ex hijas, ¿no? De represores, pero es súper interesante porque son uno de los primeros casos que se dan donde hay una identidad formada en función de un no vínculo, ¿no? Que no se puede también resignar, porque sabemos que hay cuestiones de leyes relacionadas con lo biológico que cuesta un montón desafianzar esos vínculos. Bueno, normas legitimadas por el grupo, esto es importante, ¿no? Otro tipo de formas de establecer, acá no hay nadie que diga esta es la verdad, sino que las normas se van co-construyendo también y son legitimadas por la aceptación o el rechazo a lo que se va imponiendo o proponiendo. La libertad y la protección y el proyecto de vida como ejes centrales para la serie, ¿no? Pensemos en que todo el tiempo esto se pone en cuestión. Cuando alguien pierde la libertad o necesita protección o el proyecto de vida está en juego, toda esta trama vincular se pone al servicio de estas personas. Y la libertad y la diversidad, que es algo que nosotros estaríamos recién, las personas trans también conviven con personas cis, que cis, cuando lo hablamos pensamos siempre en personas que no coinciden, digamos, con el género, que fue asociado también a cuestiones biológicas, y que claramente en ese caso las personas
están justamente, que forman parte de ese colectivo trans, también conviven con estas personas, y que sí coinciden, ¿no? Por eso nosotros trabajamos en estas dos variables, que nos parece interesante porque no sucede lo mismo al revés. Y las diversas, obviamente, orientaciones, identidades y expresiones que aparecen, porque también aparecen personas que claramente podríamos pensarlas como el centro, ¿no? Lo que tiene que ver con esta cultura androcentrista, el hombre blanco, heterosexual, que también tiene sus conflictos, pero que sin embargo se relacionan, son aceptados y cuidadas también por estas personas trans, a pesar del rechazo que reciben, ¿no? Y eso es súper interesante. Ahí hay un comentario que me... Eso, ¿sí? te iba a leer ese comentario, Graciela, que dice: creo que tendríamos que rever que la OMS sea un organismo importante, responde a ciertos intereses y en el medio a seres humanos. Tal cual. Sí. Y por eso visibilizamos siempre en la línea del tiempo qué pasó qué pasa con estos organismos y el peso que tienen, ¿no? Que además, para reconocer que no es la sociedad la que aceptó este colectivo ya estaba construido, ya tenía un montón de desigualdades, ya tenía un montón de problemáticas. Cuando llegan recién los organismos o las leyes, llegan tarde, ¿no? Por eso siempre se habla de una deuda que hay en torno a estas identidades. Ahí, Georgie, si querés repasamos el otro concepto que también nos parece súper interesante. Dale, así como el concepto de familia, el otro concepto que nos parece interesantísimo como para trabajar, y obviamente tiene que ver específicamente con qué significa ser madre, ¿no? Y la serie siempre está poniendo, voy a decir una palabra que la vamos a usar un montón en las siguientes slides, pero siempre lo pone en tensión, ¿no? Siempre está mostrando que es un rol que uno elige, ¿no? Es un rol que se desea, es un rol que se construye en el sentido de también poder autoevaluarse, poder cuestionarse y entender todo el tiempo si lo que estoy haciendo es lo que debería ser, ¿no? Estos personajes que aparte ellas tienen como modelos, se tienen como modelos a sí mismas, a otras casas y a otras madres en otras casas, pero continuamente se están reconvirtiendo, continuamente se miran frente a otras y tratan de decir, bueno, a ver, este rol que yo elijo ejercer, este rol que yo deseo ejercer, ¿cómo lo construyo? ¿No? ¿Con qué características le pongo y cómo construyo los vínculos de este lugar? Esto del autocuestionarse como algo permitido también, ¿no? La culpa aparece. Ahora pienso en una de las palabras que salió cuando estamos hablando de nosotros, también aparece la culpa porque el rol de madre es un rol muy estereotipado y tiene siempre esta sensación de omnipresente, ¿no? Es algo que trasciende al género y trasciende a la identidad, es decir, que asuma ese rol, lamentablemente todavía, desde cómo lo presenta la serie en el 87 hasta hoy, creo que nos podemos sentir muy reflejados en esos cuestionamientos y en esa culpa que se siente si lo que estoy haciendo está bien, si lo que estoy haciendo es suficiente, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio que se hace de manera voluntaria. Bueno, esto obviamente que es un diálogo constante, que se mantiene abierto con todas las personas que se vinculan a esa familia, pero que tienen como cabeza a alguien que gestiona, a alguien que ordena, a alguien que los mira, a todos. Es decir, es una familia que se elige, pero que elige también quién es esa madre. Y ahí una de las cosas que también nos parece como súper interesante es también cómo se van cambiando esos vínculos. Es decir, se entiende que se requiere de ese apoyo, se entiende que se requiere de esa figura, pero vamos eligiendo esa figura en función de cómo nos sentimos también, ¿no? En ese sentido creo que más allá de muchos puntos es un lazo muy genuino. Y algo que nos parece interesante, que tiene que ver creo que más con la familia por ahí, ahora que lo veo otra vez, que con la madre, pero cómo esas tareas de cuidado, no sé si recuerdan cuando se va viendo la serie, en general son asumidas y distribuidas, ¿no? Pero digo, hasta ahí, siempre está la madre que gestiona, ¿no? La madre que gestiona y que está poniendo el orden de cómo tienen que ser las cosas, que lo mantiene. Y hay algo que también nos parece interesante, y por eso pusimos la foto de Blanca acá abajo. Esto es de la temporada 2, no vamos a contar mucho si alguien no la vio, pero es una escena donde también nos muestra cómo esa madre también requiere de cuidados, ¿no? Cuando pensamos en el concepto de madre como una madre omnipresente, una madre que lo puede todo, en general se piensa esa madre siempre de un lazo como unilateral, ¿no? Esa madre que lo da, pero que no recibe. En cambio, la serie pone en cuestión que siempre todas las personas que participan de la familia, aún las madres, requieren de un cuidado, ¿no? Un cuidado de otros, un cuidado de otras, también que se van moviendo frente a este vínculo. Claro que esto tiene la particularidad que la mayoría de las personas que participan son personas mayores, ¿no? Pero bueno, siempre se busca esa red y esa contención que nos permite crecer, y con esto creo que doy pie
al siguiente tema. Ahí lo que vamos a hacer son 3 ejes para generar otra dinámica también, que si quieren abrir el micrófono y compartir con nosotros también el debate, que era un poco como la excusa de este encuentro, para pensar justamente en tres ejes diferentes algunas cuestiones de la serie que nosotros repensamos previamente, pero que está bueno que también la co-construyamos acá en este espacio, imitando un poco los vínculos de Pose. En este sentido, bueno, la importancia de los vínculos, les damos como el puntapié, pero bueno, como les decía Cris, pueden comentar por el chat si se sienten cómodos, en tanto a cómo en nuestro proyecto de vida esos vínculos nos apoyan y nos acompañan, ¿no? Recuerden cuando veíamos la familia, el proyecto principal son los proyectos de vida de cada una de las personas que forman parte de esa familia. A veces es un proyecto común, a veces son proyectos diferentes, pero no está... o está presente hasta cierto punto y después vemos que no están así, ¿no? Esto del yo me hice solo, ¿no? Solo, sola o soles. Como que ninguno de los personajes que está ahí llega a donde está justamente solo. Siempre requiere el apoyo de un otro, siempre se los ve o cuidando a un otro o siendo cuidados a sí mismos, ¿no? Aún aquellos que, bueno, a Electra, que la vemos siempre como este personaje que parece que lo puede todo, pero que aún, a pesar de esta postura que ella toma, acepta la ayuda cuando la necesita, la va a buscar cuando la necesita, ¿no? Con todas las tensiones que le genera. Pero bueno, eso está y se permite. Y lo interesante es cómo se revaloriza ese rol, ¿no? No es un rol es un rol que se pone como protagonista de la escena, en este caso. Siempre, bueno, esta escena que ahora no me puedo acordar el nombre del personaje de Billy Porter, ¿no? Pero cómo él va a cuidar, bueno, en este caso a su pareja, y aún a pesar de todas las situaciones, aún a pesar en un momento donde la enfermedad no se conocía, donde las enfermeras tenían miedo, ¿no? De acercarse a las personas con SIDA, y sin embargo, bueno, poner el cuerpo constantemente es algo que lo vemos, que se ve siempre, ¿no? Ponemos un cuerpo por el otro. Por un otro que está enfermo, por un otro que necesita apoyo, sí. Y ahí se nos hace un espejo, ¿no? En estos últimos tiempos con el tema de la pandemia, como lo vivimos, cómo el cuidado a partir y a raíz de situaciones que realmente son complejas, como fue en su momento para la comunidad de VIH, pero también ahora que nos atravesó a todos y a todas en particular, ¿no? La cuestión de la pandemia del coronavirus, que puso también en el centro de escena y la discusión de, bueno, quiénes nos cuidan, no solo en los roles más claves, como puede estar la salud pública, sino también dentro de cada hogar y dentro de cada configuración, ¿no? Y esto se va cuestionando en que no podemos recaer todo el peso en una sola persona, ¿no? Que también se rompe ese mito de que una persona puede con todos los cuidados, que claramente cuanto a mayor distribución y cuanto mayor estemos organizados, digamos, en torno al cuidado, bueno, las tareas se van a cumplir de manera más efectiva, ¿no? Y es algo que a la comunidad en ese momento le pasó, estaban resignados a cuidarse entre sí y a protegerse en un ámbito que era muy hostil también, ¿no? No solo con sus propias identidades y orientaciones, o sea, pensemos que además se sumaba el gran mito también que aparece ahí, que fue el de la peste rosa, ¿no? Como que era casi diseñado dentro de un boliche de homosexuales este virus. Entonces toda esa representación y esa carga complejiza aún más esa situación, pero nos invita a repensar cualquier tipo de vínculo que se dé en torno al cuidado. No sé si hay alguien tiene algún comentario, algo que quiere agregar a esto que estamos diciendo. También por el chat si quieren, como quieran, ¿eh? Ok, si no, seguimos y después abrimos el espacio a comentarios, ¿eh? Después, bueno, esto decíamos de maternar más allá del género, como que la serie muestra, y eso también nos parece como buenísimo, uno quisiera todo el tiempo empezar a evaluar quién es mejor madre. No sé si les pasó, algo que vos decías también que eras una fan, pero en algún momento de la serie también te vas dando cuenta que ese querer valorizar a las madres que están ahí presentes, y que en realidad en esta historia solamente, si vemos a dos, pero vemos detrás que hay un montón de otras, ¿no? Que tanto nos jugamos con nuestra propia heteronorma, ¿no? En función de cómo tiene que ser esa madre y estos estereotipos y mandatos que nos pusieron. Y sin embargo, cada una de ellas es buena en función de lo que hace, es buena en función de un grupo, ¿no? En función de cómo genera esa idea de familia que está, que nos soporta, que nos acompaña, nos soporta en el sentido de
que nos da soporte, ¿no? No en el sentido de tolerancia. Y en este sentido también a quiénes maternamos, esa elección de cómo son estos personajes, y que siempre se buscan personas en general, bueno, más allá de ciertos tintes de cómico que le ponen a la serie, pero de personas que lo necesitan, ¿no? No solamente que sean funcionales para mí, como podría ser esa primera lectura, sino siempre está buscando a alguien que necesita ese apoyo, ¿no? Y donde esta idea que discutíamos también con los chicos cuando lo estábamos mirando, y que tiene que ver con el autocuidado, es decir, no, se pone también en tensión este autocuidado, ¿no? ¿Qué significa cuidarse, cuidar su propio cuerpo para después estar disponible y estar sanos para cuidar a otros, ¿no? En este sentido, ¿cuántas veces en esto de ser madre uno se pierde con su propio cuerpo? Es decir, no solamente las madres, los padres también, por distintos motivos, pero uno porque está totalmente abnegado, ¿no? Y se deja en función de otros, y el padre en general porque no es el cuidado ni de otros ni el propio, un tema que esté relacionado con su propia masculinidad. Y sin embargo, sí, Ale. Sumo también, George, esta idea de que hasta se dan premios dentro de la serie, no sé si recuerdan, pero está el Día de las Madres, y también el momento donde se premia la mejor madre, ¿no? De la mejor líder, en este caso de las casas, ¿no? Que vienen a competir. Pero lo interesante ahí es que, por eso traíamos esto de los límites del amor, que nos parece caricaturesco, pero está hecho también adrede, ¿no? Como cada una de las madres, en este caso entre Electra y Blanca, que son como la tensión que siempre se da, ¿no? Entre protagonista y antagonista, pero hay algo muy importante ahí, que es, una representa los límites, ¿no? Muy impuestos, como esta figura paterna que trae también el psicoanálisis, que podemos discutir, y también está en cuestión en estos últimos tiempos con una relectura de género, pero por otro lado aparece esta madre hiperamorosa, ¿no? Donde los límites son más blandos, donde está más cuidar el proyecto de vida, el deseo de esos hijos, ¿no? Si quieren bailar, si quieren ser modelos, bueno, y da todo por esos niños. Pero en ese sentido lo interesante es ver cómo ambos modelos, ¿no? Fracasan en sus extremos, y que se van integrando, ¿no? Y van dialogando entre sí hasta lograr algo un poco más cercano a una integración. O sea, todos somos parte de unas y otras, y ambas partes son necesarias, ¿no? O sea, el límite y el amor forman parte también de esa integración que necesitamos, por eso pondríamos la pregunta si son antónimos o no, pero que nos invitan a repensar, y las dos figuras justamente de la serie traen un poco de esto, porque terminan aprendiendo de las otras, ¿no? Y en esos diálogos que van teniendo, que son hermosos, ¿no? En situaciones donde se vuelven a reencontrar después de distanciarse o de pelearse, aparece mucho de esto, ¿no? De ese aprendizaje en espejo. Algo tenemos que siempre aprender de ese otro que nos parece muy distinto, que nos parece que está en nuestro extremo, pero que sin embargo nos invita a replantearnos nuestro propio rol, ¿no? Y nuestros propios errores también que vamos cometiendo, que es humano, y aceptarlos implica también no cuestionarse, ¿no? Como ser un poco más amigo de ese error, o de esos obstáculos que van apareciendo también, ¿no? Porque fíjense que cuando una no pone límites o la otra pone demasiado, una se queda directamente sin familia, la otra por ser demasiado autoritaria, y la otra también pierde a su familia al mismo tiempo, ¿no? Porque esa libertad los va exponiendo a los mismos integrantes de esa casa a otras situaciones que claramente, por no poner límites o no hablar de esos temas, se pierde la oportunidad de proteger, ¿no? o de advertir, o de contar desde la experiencia, que eso se da muchas veces, sobre todo cuando Blanca no cuenta su propio estado de HIV. En ese sentido, va viendo cómo, bueno, no contarlo, no tener esa oportunidad de expresar, también implica que los demás sigan expuestos, porque no están viendo que eso ya entró a esa casa, ¿no? Que ya forma parte de ese territorio y de esa familia. Entonces, lo importante que traían al principio, en el comentario de Luz, del diálogo en las familias, cuántas cosas callan, que la serie justamente visualiza una familia abierta, donde por más que nos cueste, las cosas se tienen que poner en el centro de la escena, y ahí es donde se pueden trabajar, visibilizar, y se puede recuperar ese vínculo, ¿no? Antes de desarmar toda una trama. Eso es súper interesante para traer ahí. Solo muy chiquito, pero me parece interesante, si no me equivoco en esta foto, esperen que tengo acá la imagen, sí, está Evangelina y, bueno, nada, está Blanca Evangelina y con una de sus hijas también, esta cuestión de que pasa en las familias, y ahí también está planteada, ¿no? Es decir, a todos por igual tenemos un mismo cariño o no. Digo, eso es una pregunta que en general no la decimos en voz alta, y que ahí está puesta también en voz alta. Es decir, tenemos el mismo lanzo, el mismo vínculo con todos, le vamos a poner el mismo límite, ¿no? Blanca puede poner determinados límites, bueno, en algunos y otros no. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que representa? ¿Con quiénes se siente representado? Todas esas preguntas también están puestas en la serie,
y también nos habilita a nosotros en ese ejercicio de la maternidad, aquellos que lo estamos haciendo, en repreguntarnos, hacernos esas preguntas sinceras, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué a veces estos vínculos no los podemos explicar? ¿No? Estos amores que sentimos por unos por otros y que nos cuesta más soltar o nos cuesta más visibilizar y por lo tanto también podemos como cometer errores, ¿no? Pero me parece interesante también hasta ese detalle que se trabaja tanto en la serie. Nosotros seguimos avanzando, pero ahí si alguien quiere interrumpir, abrir el micrófono o hacer un comentario, por favor, siéntase bienvenido o bienvenida a hacerlo, ¿eh? Ahora traemos una escena que no vamos a spoilear, así que no vamos a contar cuál es el personaje central de esta escena, porque claramente tiene que ver con para nosotros es súper importante este capítulo porque termina como de alguna manera de abrazar todos estos ejes que fuimos trayendo a lo largo de este recorrido, de este webinar, pero sí es importante traer algunas cuestiones, ¿no? Hay un personaje en la serie que obviamente fallece, esta escena transcurre a lo largo de este velatorio, y se visibiliza de manera muy ya concreta, ¿no? Los dos modelos de familia entre los tradicionales y estas nuevas configuraciones, ¿no? Que claramente traspasan y que no tienen casi absolutamente nada que ver en general con los lazos biológicos, por más que tomen espejo y algunas cuestiones de esos lazos, ¿no? En este reaprender y resignificar. Así que no vamos a contar cuál es el personaje, Georgie, por favor. No se va a escapar. Pero sí hay algo que interesante que también está en el tráiler, ¿no? Que plantean esta pregunta estoy mirando así como mis notas porque cuando la escuché, entre el sueño y la realidad, ¿no? Entre la expectativa que uno tiene de lo que es y después lo que es real. En esta tensión entre esta familia tradicional, una familia tradicional, una familia que expulsa a una de sus miembros que no cumple con aquello que se espera, ¿no? Que eso en realidad también se ve no solamente en este capítulo, se ve en otros capítulos también, porque no acepta esa identidad, porque no acepta esa elección, porque no tiene que ver solamente con la identidad de género, sino también pasa con otros en función de la orientación sexual, ¿no? U otros que están simplemente solos. Pero esta familia biológica que no acepta, que no ve esa realidad, que quiere vivir en un entorno con una idea de quién es ese otro y que termina expulsándolo, y que aparece únicamente ante algo tan trágico como puede ser la muerte. Porque creo que esto se ve en otros momentos también de la serie, ¿no? Donde también frente a una muerte aparece esa familia biológica que antes no estaba, ¿no? Ahí igual para construir algo, Georgie, rápido, cuando nosotros hablamos de modelo tradicional, hablamos de también este imaginario social de cómo la familia se construyó en estos últimos tiempos, ¿no? En las últimas transformaciones, frente, ¿no? Como a la idea de que había un mercado devorador, ¿no? A esta esfera social versus la esfera íntima, ¿no? De la familia que protege, que cuida, que espera que llegue de ese entorno, ¿no? Del mercado, que establecen lazos muy amorosos, que comparten actividades, que comparten la educación, los valores, ¿no? Esta idea que se construyó, que es el modelo tradicional que tiene que ver mucho también con estas sociedades en las que habitamos actualmente. Sin embargo, sabemos que ese modelo entra en cuestión cuando vemos que mucho de ese mercado y muchos de esos estados también permean esos lazos y entran, y la necesidad que hubo también en los últimos tiempos de que el Estado y que sobre todo la sociedad entre también a mirar qué pasa dentro de la familia. Esto lo vimos en los últimos tiempos con la importancia de velar durante muchos casos en seguidilla. Después, por ejemplo, en Argentina, puntualmente lo del tema Farrín, pero se dio también en particular con otros casos a nivel mundial, de la necesidad de contar lo que pasaba también, ¿no? Dentro de esas cosas que se esconden, que sabemos que están y que permanecen ahí adentro. Ese modelo tradicional que se construye solamente frente a la idea de un mercado, como lo público y lo privado, entra en tensión también con estas nuevas configuraciones que fíjense que se ponen, ¿no? Se construyen mientras que están en tensión con el sistema entero. Todo el sistema, no solo el mercado, el trabajo, el Estado, las propias familias, ¿no? Están mirando y de alguna manera cuestionando y entrando en contradicción con esto que se está construyendo como lo nuevo, ¿no? Esta alternativa. Sin embargo, en esos modelos nosotros tenemos más aprendizajes, porque son esos modelos nuevos, alternativos, los que nos brindan la mirada de decir, bueno, la familia en realidad tiene que dialogar constantemente con todo lo que pasa por fuera, pero también con lo que pasa por dentro, ¿no? Entonces, ahí para entender un poco cómo pensamos estos dos modelos. Sí, exactamente. Y nada, y creo que es como ahí como ese momento culmine donde uno se repregunta, ¿no? Finalmente, ¿qué es la familia?
qué es lo que constituye la familia, cuál es esa familia de verdad, ¿no? ¿Es realmente ese lazo biológico aquello que une? ¿O tiene que ver con una construcción constante y cotidiana que se hacen en todos los espacios donde estamos habitando, ¿no? Para tener esos vínculos amorosos, esos vínculos que llevan y que tienen como fin último el desarrollo, sea cual sea ese desarrollo para la persona que lo está eligiendo, ¿no? Respetando a la otra persona, respetando su singularidad y respetando también sus propios deseos. Que es lo que acá queda como bien desdibujado, ¿no? Donde no hay una familia que no lo ve, ¿no? Y que al no cumplir con los deseos de la familia, no el deseo individual, termina siendo como expulsados. Les recomendamos este capítulo, que no vamos a decir cuál es, pero si no lo vieron, ya más o menos lo tienen ahí, donde se encuentran justamente estos dos modelos y tienen diálogos, inclusive ficticios, ¿no? Pero la persona que fallece justamente tiene diálogos también con sus propios padres y con el resto de los integrantes de la misma comunidad, o sea, de lo que podríamos decir su familia, digamos, más diversa, esta nueva configuración, pero también tiene diálogos muy importantes hablando de la exclusión dentro de la propia comunidad, ¿no? Y eso nos invita también a pensar cómo a veces idealizamos, ¿no? la comunidad LGTBIQ+, la ponemos en un lugar que nos invita siempre a pensar en lo alegre, ¿no? La bandera, en las cosas positivas, pero detrás de eso se permea también la sociedad, permea el mercado, permea el machismo, digo, también dentro de la propia comunidad, ¿no? Particularmente, digo, hay muchos shows y muchas experiencias y sobre todo construcciones culturales que han tomado mucho el machismo para ridiculizar inclusive a quienes toman la imagen femenina, ¿no? Ya me sé orientación sexual o homosexual, pero también esta idea de qué roles cumplen a la hora de la sexualidad, o también a las personas trans, y también se las han excluido dentro de esa misma comunidad, ¿no? Entonces, toda esa complejidad de este capítulo yo creo que lo resume muy bien, y sobre todo nos invita, digamos, ahí sí a tomar mucho de, bueno, a pensar nuestros propios padres, nuestras propias experiencias, y también ver cómo podemos todo el tiempo también resignificar, ¿no? A veces vamos como replicando lo que nos pasó de manera positiva o negativa, pero ese aprendizaje nos tiene que servir para soltar, resignificar y armar también, darnos el lugar a armar nuestros propios modelos, ¿no? Ahí había un comentario también, me parece que... Sí, hay un mensaje de Graciela. Dice, familias o parientes elegidas frente a la violencia de las familias de las que se vienen. Esto es así. Es decir, creo que también lo súper interesante es que no se romantiza. A ver, nosotros estamos enamorados de la serie y sé que estamos poniéndole como un tono maravilloso, pero una de las cosas que también tiene la serie creo que es, tampoco romantiza las casas, tampoco romantiza a estas madres y sus problemas, ¿no? Y eso también los hace más reales, es decir, como que los muestra justamente en ese continuo aprendizaje, en esa continua búsqueda, como contaba Cris, en un entorno totalmente hostil, ¿no? Ubiquémonos en esa época, qué significaba ser una persona trans, específicamente ser una persona trans, aparte de qué significaba ser una persona gay, aparte de otras elecciones, ¿no? Y donde también se ven en tensión, pero acá ya nos salimos del tema, otras relaciones de poder, otras relaciones que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la orientación sexual, que se ponen siempre en tensión, ¿no? Y se van como reconfigurando. Pero creo eso lo vamos a dejar como para otro espacio de discusión. No sé si hay alguien que quiere comentar algo, decir algo. Dale. O hacer otra reflexión. No sé si se escucha. Sí, se escucha. A mí lo que me pasó bueno, hola a todas, primero. Lo que me pasó particularmente con este episodio, no voy a decir quién fallece, pero véanlo porque la verdad que es mágico, es uno de los mejores, es que te muestra también que en las familias a veces pasa que alguien tiene que pasar por algo trágico, ya sea que, que se muere o que tiene una enfermedad, para llegar a última instancia y aceptarlo, o sea, o no sé si aceptarlo, sino, no me sale la palabra ahora, pero es como que es muy triste eso. Totalmente. Y es recontra realista, o sea, esta serie lo que me pasó, que me resultó muy, muy realista y que mostraron todo de manera tan natural y tan crudo a la vez, y es como que, y los vínculos en realidad, más allá de las familias, los vínculos de amistades, los amores también, y fue muy linda la serie, porque inclusive las escenas, digamos, de sexo, te la muestran de una manera no pornográficas, como suelen haber a veces en las series
homosexuales o de lesbianas. Es como que fue muy lindo todo llevado y muy natural. No Sí, sé, totalmente. Es importante esto, porque es cierto que la representación siempre, por este oscurantismo también, ¿no? De poner siempre a la comunidad en un lugar de Claro. lo oculto, de lo perverso, ¿no? Donde sucede Exacto. todo lo extraño, donde también puede habitar el amor, ¿no? Y eso la serie inclusive atraviesa todo, el pe a pa. Exactamente. Así que bueno, Totalmente. y este capítulo es hermoso y muy triste también, porque te muestra la realidad de muchas familias en distintos casos, no necesariamente yo no aceptar la sexualidad de alguien, es como que te sentís muy identificado. Bueno, Sí, quería decir eso nomás. no, está perfecto. Aparte, bueno, es la aceptación de la identidad, es la aceptación de la sexualidad. Es también este capítulo en particular cómo cada uno hace para lidiar ay, no me sale la palabra ahora, quiero decir, con las pérdidas, ¿no? Claro. Respetarlo también desde ese lugar, ¿no? Está el que puede llorar, el que no puede llorar, el que lo expresa, el que tiene bronca, y cada uno va teniendo una expresión y una relación distinta, y todas esas expresiones están valoradas, ¿no? No hay una forma única de transitar el duelo, que eso también es maravilloso. Entonces, bueno, pero creo que esconde un poco todo. Y esta realidad, Lu, que vos traes, ¿no? Y creemos nosotros también tiene que ver con cómo fue creada, ¿no? Una serie donde que con un público tan diverso, donde las actrices son mujeres trans, donde en la creación del guión estuvo cuidado, donde el detrás de cámara estuvo cuidado, bueno, se muestra esto, ¿no? Te lo hace creíble en estas relaciones, en esos trabajos también, ¿no? Que creo que también es súper interesante, es decir, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de verlos trabajando al colectivo, nada, y teniendo sueños, y cumpliendo los sueños, y fracasando, y volviendo para empezar, y estando en esa búsqueda, ¿no? No de algo que es imposible que uno logra solo, sino de algo que parece imposible, pero se logra en función de una contención, en función de una red que está detrás sosteniendo, ¿no? Y aconsejando. Sí, totalmente. Y tampoco en las historias se revictimizaban, eso es lo que me gustó también, porque, o sea, contaban sus historias de vida, muchas fuertes y demás, pero de una manera que, más allá de salir adelante, las contaban bien, no se victimizaban, porque a veces uno ve documentales y demás, y que te quieren mostrar la parte más oscura, digamos, del colectivo, y en cambio en esta serie me pasó que lo mostraban distinto. Vuelvo a repetir, natural y real, pero lo llevaron bien, o sea, ni siquiera que era todo color de rosas, que era todo lindo, ni que era todo malo, o sea, como uno vive la vida en realidad. O sea, que te van pasando cosas buenas, cosas malas, pero me gustó eso de que no se victimizaban, me gustó mucho cómo contaban las historias. El otro día, justamente traigo solo esto para cerrar, Georgie, pero el otro día, si la escuchan a Camila Sosa, que es la autora de Las Malas, pero bueno, también es actriz y películas, traía esta frase que le preguntaban qué era lo que más extrañaba, y era justamente esa otra realidad que había vivido para constituirse como traba, ¿no? Todo lo que había pasado para llegar a ser quien era, toda esa clandestinidad, ese escaparse, esos lazos que tenían que armar, el ejercicio de la prostitución, realmente como extrañando, ¿no? ¿Por qué? Porque había sido parte de su identidad, de su constitución, ¿no? Como esta cosa de no perder quienes somos y saber que dentro de cada una de las realidades y las experiencias, como decimos, ¿no? Puede haber distintas lecturas, podemos tener momentos muy crudos y muy malos, pero también tenemos mucho aprendizaje y también cada experiencia nos va brindando, ¿no? Como estos nuevos lazos, estas oportunidades de transformación, ¿no? También sociales. Así que eso Ahí quería comentar solamente que las invito a ver un webinar que tuvimos a las corridas la semana pasada con Nicole, que es una mamá trans, porque es muy interesante porque ella se plantea, empieza diciendo soy una mamá trans y mi identidad de alguna manera le pone un color a mi ser madre, ¿no? Pero sin embargo, cuando ella empezó después a hablar, terminamos llegando a la conclusión que por ser mamá trans, ella vivía la maternidad de la misma manera que la vivíamos las madres cis, y bueno, se armó una charla increíble, visibilizando justamente todas estas problemáticas, ¿no? Entonces les digo que mírenla porque es también, nada, como que ayuda mucho a poner en perspectiva estos temas. Buenísimo. Bueno, Georgie, yo creo que estamos. Si no hay ningún otro comentario, nosotros vamos a ir cerrando acá Yo también. quiero decir un comentario. Quiero hablar
Un poquito, bueno, yo me identifico como una feminidad travesti, aparte de trabajar en Newsan, yo soy coordinadora de un centro de día que asiste a travestis y trans en situación de prostitución y consumo problemático, y lo vivo en carne propia, esto de familia, ¿no? De que vienen y se acercan las compas travestis y trans buscando un abrazo, buscando ese acompañamiento, y esta serie que la vimos en este espacio, entre todas, nos refleja mucho nuestra realidad, y es una forma muy sutil de visibilizar nuestra realidad. La prostitución, el consumo, las enfermedades, las pérdidas, la familia, una madre, quienes nos representan. Entonces es como que es algo muy importante, y me encantaría que todas las personas la puedan ver, porque es algo que es fuertísimo e impactante. Así que bueno, eso quería decir. No, Ay, qué bueno. mil gracias a vos ¿Cómo por... nos abraza tenerte? Perdón, me sumo Georgie, pero cómo Sí. nos abraza tenerte, porque en general hay que entender que son los que pasan, son protagonistas. Yo me considero ser parte del colectivo, estoy comprometido, pero siento que en términos de interseccionalidad está bueno pensar que hay realidades que son mucho más crudas y que uno a veces no puede hablar ¿no? Entonces, hay que también entender qué tomamos de eso para aprender, pero que también dejamos que sigan hablando quienes tienen que hablar y quienes tienen que seguir tomando la voz, el protagonismo, ¿no? Porque si no seguimos siendo los mismos, las personas sí que hablamos, por más que estamos identificados y comprometidos con esas luchas, me parece re importante escucharte y que puedas como también traer esto, ¿no? Cómo impactó también dentro del espacio que participa en la serie. Me parece que es como, nada, hermoso, y gracias. Gracias por tu voz. Gracias a ustedes por compartir este espacio. Solamente para cerrar, porque es otra serie que nos fascina, que es muchísimo más cruda, pero que la verdad es que hago aparte después de escucharte, me parece que también es súper interesante para otro día charlarla, es la de Veneno, no sé si la vieron, la serie española, que es una historia real y que en el fondo tiene también la misma historia, ¿no? La misma historia no tiene la misma historia, pero quiero decir, hay una historia de familia detrás, de lazos, de vínculos, de sostén, que algunos se pierden, otros no, digo, tienen otros recorridos, pero lo importante, sí, creo que algo que deja esa serie, ahí Rubí, tu mano levantada, tiene que ver con esto de lo importante para otros que existan, que se visibilicen, que lo vean como modelos, ¿no? Porque eso facilita, obviamente, el camino para otras, y para otras que vienen detrás. Ahí, Silu. Lu, tenés la mano levantada. Perdón. No, quería escribir que vi nada más la Veneno, pero me está costando el Zoom porque estoy apretando cualquier cosa en el chat, así que perdón. Nada más quería decir que la vi, simplemente. Buenísimo. Es hermosa la serie, y ahí, como decía Agustín, también lo mismo pasa con Veneno. De hecho, es una serie también con las mismas características. También hay otra muy linda de HBO, que se llama Todos Nos, que es brasilera, que también es en esos términos, ¿no? Es poder visibilizarlo en una sociedad que por mucho tiempo, que es necesario ver para creer, lamentablemente, ¿no? Eso es lo tremendo. Lo que nos queda con estas series es que todos necesitamos ver para creer. Pero esas series hacen de eso un himno, y eso me parece re importante, ¿no? Como dicen, bueno, es necesario ver, bueno, te vamos a mostrar. Te lo vamos a mostrar con estos protagonistas, con estas actrices, con estos equipos de producción, con toda esta plata, porque piensen que lograr toda esa financiación como en HBO, en estas grandes monopolios también que hay de producción, con tanta cantidad de plata, ¿no? Estas producciones inmensas hollywoodenses que puedan contar otras historias, es muy significativo y tiene ese peso, ¿no? Y tiene tanto impacto social que por eso nosotros las queremos como reivindicar y volverlas a traer acá en estos espacios de discusión. Bueno, un beso muy grande, gracias por sumarse. Y... Solo, no, que la semana que viene, el jueves, tenemos el último serie de debate del año, seguro, que vamos a estar analizando Sex Education, así que se pueden sumar. Les mando el link por si quieren inscribirse. Eso, nada más, Geo, perdón. No, por favor, por favor. Les mando un beso grande y nos vemos, si pueden, la semana que viene. Adiós. Gracias por venir, chao. Chao, chao. Hasta la próxima.